Bien, entonces estamos en esta segunda parte de la jornada de hoy sobre el Evangelio de San Marcos, dedicada a los temas enfrentamientos en Jerusalén y anuncio del gran final, que comprende los capítulos 11, 12 y 13 del Evangelio según San Marcos. Así que pasamos a las preguntas que ustedes ya tendrán preparadas. Sí, voy a leer primero una pregunta del chat y después le abrimos el audio a Norberto. Silvia Trovarelli dice, buenos días, si bien ya conocía el pasaje de la higuera, resulta raro pensar a Jesús maldiciendo, prefiriendo esas palabras tan duras. Seguramente estaría indignado. Bueno, sí. A ver, el relato de la higuera, nosotros a veces pensamos que los evangelios son una crónica de lo que sucede. Tienen una base histórica. Pero el relato, la narración que hace después el evangelista en base a hechos históricos, adquieren una dimensión simbólica. El tema de la higuera es muy interesante, ¿no? Porque además, no sé si le llamó la atención, que Jesús espera recoger frutos cuando no es época para recibir frutos. O sea que eso acentúa justamente el alcance del mensaje profético. Jesús quiere recoger frutos de una higuera en una época en que no da frutos. Y Jesús entonces pronuncia, como reconoce Silvia, leyendo atentamente el texto, Jesús pronuncia una dura palabra de condena contra la higuera. Es interesante que los discípulos escuchan pero no reaccionan. Después, al día siguiente, cuando vuelven a pasar por allí, ¿no? Jesús regresa a Betania en la noche, después de haber creado confusión en el templo, y por la mañana, al seguir la misma ruta, pasan cerca del mismo árbol de higos, y la higuera, ven que está completamente seca. Esta vez los discípulos se lo hacen notar. El árbol que ayer has maldecido está seco. Es una acción profética importante. ¿Por qué? Porque primero, ante todo, significa que la palabra de Jesús funciona, tiene eficacia, es eficaz. Esa palabra contra la higuera sin frutos es un signo profético que debe hacernos comprender la trágica validez de la palabra de Jesús contra el templo que no produce fruto. ¿Por qué? Porque el problema está allí. El problema es que que toda la estructura religiosa del templo es infructuosa. No da buenos frutos, no da los frutos que Dios espera. ¿No? Va por ahí la respuesta. Ojo, sí. Es un mensaje para nosotros hoy también. Podemos pensar que estamos viviendo una fe auténtica, cumplimos con todos los rituales, los ritos, y la pregunta es, ¿y da frutos o no da frutos nuestra fe? ¿No? ¿O es como la higuera? Bien, Norberto. Paz y bien a todos, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Bien, gracias. Yo siguiendo con la pregunta de la hermana, en la cuestión de la higuera, yo hago una interpretación y después te hago mi pregunta. Esencialmente capítulo 11 de los versículos 20 a 26. En el episodio de la viña, de la higuera, yo interpreto que no se condena la viña, porque entiendo que cuando se habla de la viña se habla de Israel. En realidad se condena a los viñadores, que serían los miembros del Sanedrín. Pero en esos versículos 20 al 26... ¿no se habla de viña? Eso es más adelante, es en el capítulo 12 del 1 al 2. O sea, pero yo estoy concentrado en la higuera ahora. En la higuera. Ahora, en el tema de la viña y de los viñadores, yo interpreté eso. Yo interpreto eso. Que no se...
Vamos al texto del capítulo 12, versículos 1 en adelante. La Este era parábola. solamente, claro, pero lo que yo quiero oír es, primero darte la interpretación que tengo yo. No se condena a la viña, se condena a los viñadores. Eso es lo que yo interpreté. Y después quiero ir al 11, 20, 26. Te estoy haciendo dos en una. A ver, bueno, vamos por parte entonces. ¿Sí? Bueno, sí, es verdad, no se condena a la viña, claro. Se Se condena a los viñadores, que Ujú. serían los que trajeron la ruina y son los miembros del Sanedrín. Claro, ellos tenían propiedades en Galilea, en las zonas fértiles, y frente a la parábola que Jesús les cuenta, ellos piensan que Jesús está a favor les está pidiendo que tengan paciencia con los viñadores, que no le dan la parte de la cosecha que corresponde. Pero en el fondo ellos, es lo mismo, ¿se acuerdan aquella parábola del profeta Natán y Sí. David? Bueno, Jesús les cuenta esta parábola y los hace entrar dentro de la parábola, ellos emiten sentencia, condenan a esos viñadores y no se dan cuenta que es una autocondenación, porque Jesús le dice, ustedes no son los dueños de la viña, ustedes son los viñadores, el dueño es Dios. Exactamente. Ok. Ese es el mensaje. Ahora me quedó clarísimo. Clarísimo. Gracias. Que lo estoy interpretando bien. Y ahora voy a la segunda. Cuando se pongan de pie para orar, capítulo 11, versículo 20 a 26. Y la pregunta, yo interpreto tres instrucciones por parte de nuestro Señor Jesucristo. La primera en el versículo 22 a 23. El que ora debe tener fe, es decir, debe estar completamente seguro de que obtendrá lo que pide. Primera interpretación mía. La segunda que nos dice Jesucristo es necesario pedir, rogar, teniendo fe en que se considera lo que se pide. O sea, es decir, la oración es una palabra, no es una palabra mágica, que por el solo hecho de tener fe se producirán las cosas. Es necesario, entiendo yo, pedir y rogar, porque lo que se pide en la oración no lo realizará la fuerza del que ora, que sería yo, sino que será dado por la misericordia de Dios. Esa es la segunda interpretación. Y la tercera que me da, cuando se pongan de pie para orar, la tercera enseñanza sería, la oración se afirma que antes de orar se requiere haber perdonado a los demás todas las ofensas recibidas. El que pide perdón por sus propios pecados deberá perdonar ante todo las ofensas de los demás. Bueno, ante la primera, con respecto a la oración, que uno obtiene lo que pide. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la imagen que tenemos de Dios. Dios no es un dispenser, ¿no? Que yo voy, meto una moneda y obtengo una Coca-Cola, obtengo una gaseosa, no sé. No funciona así la oración. ¿Por qué se obtiene lo que pide, dice Jesús? Porque yo estoy en sintonía con Dios. Entonces, estoy pidiendo a Dios algo que Él quiere antes que yo lo quiera. Él quiere nuestro bien. Entonces, si yo pido algo bueno, lo voy a obtener. Seguramente. Seguramente. Con respecto a la fe así, inquebrantable, la fe... ¿Recuerdan ustedes en otro evangelio cuando Jesús le dice, bueno, lo hemos visto domingos pasados, ¿no? En Lucas, cuando los discípulos dicen, aumentanos la fe, dicen, le piden. Si la fe se tratara solo de verdades, ¿no? Por ejemplo, que Jesús realizó cosas maravillosas, que curó a los enfermos, si se tratara de una serie de verdades, o que Dios es el creador, no se puede aumentar ni disminuir la fe. O creo o no creo en esas verdades. Bien. Entonces, la fe depende de nosotros, no de Dios. ¿Por qué? Depende de
como la fe es una relación, es un encuentro, una relación con Jesús, la fe depende del enamoramiento que nosotros tengamos para con las cosas de Dios, de la acogida que tengamos de Jesús. Entonces, en ese sentido sí podemos decir, Señor, aumenta nuestra fe. Y ese estar en comunión plena con Jesús significa tener los criterios de Jesús. Bien, si tuviéramos nosotros los criterios de Jesús, realmente enfrentaríamos las situaciones más terribles, más, controvertidas y opuestas a o sea, iríamos contra la corriente, y ese ir contra la corriente, es decir, en un camino correcto, ¿no? O sea, ir contra la corriente, para usar buen sentido. Palabras de Marcos, en el capítulo 9, ¿se acuerdan? Esta generación adúltera y pecadora, esas expresiones que tiene Jesús para la generación. Bueno, si nosotros somos capaces de vivir el Evangelio en este contexto social, en esta estructura social y a veces hasta religiosa, pervertida, eso es más fuerte, que decirle a un sicomoro o a un árbol, quítate y arrójate en el mar, o a una montaña, de mover una montaña. Como lo dice. Que normalmente un árbol como ese echa muchas raíces. Bueno, desarraigar costumbres, malas costumbres, bueno, parece que tener una fe enorme. Y eso depende de nosotros, que estemos dispuestos a dar ese paso, ¿no? No sé si logré explicarte. Sí. Y el tema del perdón, que es imprescindible perdonar a los que nos ofendieron y pedir perdón por los que hemos ofendido, digamos. Bueno, el tema del perdón es todo un tema. Por algo, en el otro evangelio, en Mateo, después del Padre Nuestro, ¿se acuerdan? Se vuelve a reforzar, Jesús vuelve a reforzar la expresión del perdón, vuelve a hablar del perdón. El perdón es un signo del cristiano, del católico. Ahí se define con mucha fuerza nuestra identidad. Porque Jesús nos pide que perdonemos por el bien nuestro ante todo, no por el bien hacia el otro. Ciertamente el perdón produce un bien personal, pero también a nivel social. Fíjense, lo contrario del perdón es la venganza. Bueno, ¿qué pasa cuando hay venganza? Ayer venía justamente manejando el auto, acá en la ciudad, y se me cruzó un camión, teníamos que entrar en un puente, y se me cruzó un camión, pero sin pedir permiso, nada, que casi se queda colgado, porque el puente ya estaba comenzando, pero con una agresividad, con una prepotencia, ¿no? Y entonces, bueno, a vos te viene una primera reacción, te da ganas de bajarte del auto y agarrarlo del cogote. Decir, ¿qué hiciste, hombre? Bueno, esa es la primera reacción. Hay que esperar la segunda reacción, un poco más suave. Una tercera, y así esperar que pasen varias reacciones. ¡Qué decante! Que son eminentemente humanas. Entonces, al final vos decís, bueno, menos mal que no me bajé del auto, porque se iba a complicar la cosa. Pero, atención, el perdonar es un ejercicio al cual Jesús nos llama constantemente, y que tiene que ver con nuestra adhesión, con nuestra fe, y con nuestra oración, porque la oración es la que nos permite estar en comunión plena con Jesús. Esa comunión plena hace posible que aumente nuestra fe. Y ese aumento de fe hace que no reaccionemos como cualquier condenado de este mundo que se baja del auto y le patea la puerta, qué sé yo, digo, para dar un ejemplo. Es decir, padre, cuando él entra en Jerusalén, le da un espacio y da una serie de precisiones cuando dice cuando se pongan de pie para orar, digamos, ¿no? O sea, este tipo de condiciones, sino de... Sí, pero justamente acá, con el tema de la higuera, ¿no? El tema que estamos hablando es que la estructura religiosa del templo no da frutos. No da frutos. Entonces, ¿cuándo da frutos esa estructura religiosa? Y cuando podemos perdonar, cuando podemos vivir honestamente,
cuando tenemos una relación auténtica con el Señor y una atención de respeto hacia los hermanos, sobre todo a los más necesitados. Jesús está hablando de las viudas, ¿no? Es terrible lo que Jesús dice, ¿no? Entró muy fuerte a Jerusalén. Entró con todo. En palabras actuales. O sea, sí, claro, entró claro. muy fuerte. Por eso el título del tema de hoy, Enfrentamiento en Jerusalén. Es decir, la actividad de Jesús en Jerusalén, ¿no? El primer día él va, mira y se vuelven a Betania. Después ya entra con todo el segundo día, ¿no? Sí. Y después un tercer día, ¿no? En Jerusalén, y ya después se va al Monte de los Olivos. Correcto. Y desde allí el discurso del gran final, ¿no? Bueno, pasamos a otra pregunta, si les parece. Muchas gracias, padre. Gracias a ti. Gracias, Norberto. Verónica, tenés para leer, ¿no? Una pregunta. Sí, sobre el tema de la resurrección, Fray. Ahí en Marcos 12, 18, ¿no? Da a entender como que hay un grupo de judíos que creen en la resurrección y otros que no. Sí. Entonces mi pregunta es, los que creen, los que creían, ¿creían la resurrección igual que la creemos nosotros o hay diferencias? ¿Y a ustedes qué les parece? Yo creo que hay diferencias, que no es la misma fe. El tema de la resurrección ya aparece en el Antiguo Testamento, aparece en 2 libros, el libro de Daniel y el segundo libro de los Macabeos, ¿no? Allí está la madre, frente al tirano Antíoco Epífanes, está la madre que tiene 7 hijos. Bueno, el martirio de estos 7 hijos, finalmente matan a la madre, y bueno, se habla de que un día revivirán, resucitarán. Lo mismo podríamos ir a ver en el profeta Daniel, ¿no? Bueno, también allí el perseguidor, bueno, se le dirá, mira, vamos a resucitar. Ahora, ese tipo de esperanza en la resurrección tendríamos que decir que es muy distinta a la que tenemos nosotros, los cristianos, hoy, después de la resurrección de Jesucristo. A ver, ¿cómo te lo puedo decir? Con el mismo texto de Marcos, fíjate, cuando le plantean este tema de la resurrección, a ver, vamos a verlo aquí, Jesús mismo dice, ustedes no entienden las Escrituras ni el poder de Dios, le dice, ¿no? Esto se lo dice a los saduceos. Ellos niegan la resurrección. ¿Quiénes aceptaban la resurrección? Los fariseos, ¿no? Los fariseos. Para responderte a esta pregunta, podríamos hacer todo un estudio sobre qué entendían por resurrección algunos judíos, no todos, sobre todo la secta de los fariseos. Pero podríamos ir a otro evangelio, el evangelio de Juan. ¿Ustedes se acuerdan la resurrección de Lázaro? El diálogo entre Jesús y Marta, Jesús y María. Dice, porque cuando Jesús llega, Lázaro ya había muerto, y María le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dice que tu hermano resucitará. Y Marta le responde, ya sé que resucitará en la resurrección el último día. Esta es la fe que tenían en aquel tiempo, los contemporáneos de Jesús. Estoy leyendo Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 24. Ya sé, dice Marta, que resucitará en la resurrección el último día. Y es muy interesante la nota de la Biblia de Jerusalén a este versículo. Dice así, la esperanza en la resurrección escatológica, eschaton significa de las cosas últimas, o sea, de los últimos tiempos. La esperanza en la resurrección al final de los tiempos se había desarrollado en ambientes influenciados por el fariseísmo, ¿no? Y cuyos textos, como yo les decía, encontramos en el libro del profeta Daniel y en la segunda Macabeos. Así que bueno, por supuesto, la resurrección de Jesús es una novedad total, ¿no? Primero porque no se da al final de los tiempos, sino que se da 3 días después de que a Jesús lo matan.
obviamente habrá una resurrección al final, ¿no? Pero va a tener, Jesús le da otra, digamos, otro matiz totalmente nuevo a la esperanza, o podríamos decir que el Nuevo Testamento lleva a cumplimiento y completa totalmente esa esperanza que tenían los hebreos, ¿no? Algunos de ellos, porque otros, como los saduceos, no creían en la resurrección de los muertos. Bien, gracias, Verónica. Bueno, leo ahora una pregunta, la referencia al momento de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, esa discusión, ¿no? ¿Qué buscaban allí, tentarlo a Jesús para qué? ¿Qué es lo que hay que darle al César y qué es lo que hay que darle a Dios? ¿Cuál sería la interpretación? Es claro que estamos cerca de la pasión. A Jesús están buscando condenarlo a muerte, y están buscando los motivos, porque tienen que llevarlo ante el tribunal, y tienen que, digamos, tener motivos para acusarlo. Entonces, no es la primera vez que esto sucede, ¿no? Que tratan, son realmente momentos de, ¿cómo te podría decir? De amenaza y de busca de un motivo para condenarlo. Eso es el... Y entre tantos aparece este otro, del impuesto al César, ¿no? Es una pregunta engañosa que hacen. Porque si Jesús dice que sí, que hay que pagar al César, ¿no? Al impuesto, ¿no? Va en contra de los fariseos religiosos. Si dice que no, va en contra de los que están a favor del gobierno de Roma, ¿no? Jesús, con mucha inteligencia, se hace mostrar una moneda, ¿no? Bueno, ¿cuál es la imagen que aparece ahí? ¿No es del César? Bueno, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, todo depende de Dios. El César no es Dios. Esta monedita, bueno, dénsela al César. Pero a Dios le damos toda la vida, toda nuestra existencia. No adoramos al César. Bien, bueno, María Luján, les pedimos que las intervenciones sean breves y que apunten a la pregunta que quieran hacer. María Luján, tenés que abrir el audio. Ahí está. Así bien. En el capítulo 11, en los versículos de 15 a 19, cuando Jesús entra en el templo, la otra vez en el grupo de oración se armó una discusión porque decían que llamaba la atención que Jesús se puso violento, y como que interpretaban que cuando dice que echó a los mercaderes, como que los golpeó y todo eso. Entonces, bueno, hubo todo un debate ahí. Yo leí... Perdón, ¿dónde se dio ese debate? ¿En dónde? En el grupo de oración. Ah, es bueno que se den estos debates, en los grupos de oración. Sí, agarramos por política hacer eso, ¿no? Que cada uno diga lo que piensa, y lo vamos deshilachando entre todos, y bueno. Entonces, bueno, y justo salió esto de que, pero Jesús se puso violento y le pegó, decían, ¿no? Entonces, ¿dónde dice que le pegó? No dice que le pegó, porque justamente eso es lo que salió después, ¿no? Cada uno decía lo que pensaba, pero bueno, llamaba la atención. No dice que le pegó, dice que los echó, pero le debe haber pegado una patada para sacarlo. Bueno, todas esas cosas, ¿no? Es que llama mucho la atención, como que Jesús se puso violento. Bueno, fue un acto de agresión, eso es indudable. Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos una visión de Jesús muy edulcorada, ¿no? Pensamos que la indignación, porque acá está el tema de la indignación. La indignación es un signo muy importante en la vida de la persona. Es importante que nosotros podamos expresar la indignación, sobre todo ante situaciones injustas. Si Jesús está diciendo que con esa estructura del templo, les están sacando a las viudas lo poco que les queda para vivir, es una estructura religiosa injusta, ¿no? Entonces,
frente a la injusticia, es bueno, es un signo de salud de parte nuestra que nos indignemos. La indignación es un elemento, Dios se indigna frente a la injusticia, ¿no es cierto? Por ahí va el mensaje. Pero ciertamente el gesto es, digamos, es una agresión que hace Jesús, ¿no? Pero Claro, porque pero eso no responde, justifica que nosotros nos pongamos violentos ante eso. a ver, cuando vos estás indignado frente a una situación y hay un elemento te podría decir, sí, de violencia, de agresión, tal vez no a las piñas, como decimos nosotros, o utilizando armas, pero de alguna manera vos te tenés que expresar frente a la injusticia, sobre todo cuando es así muy evidente, ¿no? Gracias, María Luján. Bueno, una pregunta del chat dice, ¿cuáles serían los frutos de nuestra fe? Esto de que la higuera no da frutos, de que no damos frutos, ¿cuáles serían los frutos de nuestra fe? Bueno, cada uno podría hacer una lista, ¿no? El primer fruto de la fe es el amor, creo yo, y la esperanza. Si no hay amor y esperanza en nuestra vida, no sé, ¿no? Porque creo, dice San Agustín, estoy en grado de esperar, y porque creo y espero, estoy en grado de amar, dice. Es bellísima, lo dice en latín, ¿no? Muy concatenados. Y después todo lo que tiene relación con estas virtudes teologales, que son, como decíamos, el perdón, ¿no? No la venganza. Jesús no es que se quiere vengar cuando realiza este gesto, quiere poner en evidencia con un signo profético. En realidad, el evangelista lo que subraya es eso, es una acción profética que quiere indicar un mensaje fuerte, ¿no? Contra una estructura infructuosa, ¿no? Así que bueno, San Pablo en sus cartas hace un elenco, creo en la carta a los Gálatas, cuando dice los frutos del Espíritu, ¿no? Los frutos de la fe, la alegría, la paz, la bondad. Bueno, yo ahora no tengo el texto a mano, pero sí, San Pablo hace el elenco, la lista. Sí, es interesante tener en cuenta, plantearse cuáles son los frutos de la fe, y de la fe en mi vida concreta. ¿Cuáles son los frutos de la fe? Está bueno. Diony. ¿Se escucha? Sí. Hola, Sí. hola, paz y bien para todos. Muchas gracias por el espacio y voy al grano. La viuda, me fascinó lo que dijiste, Fray Martín, porque me abrió la cabeza en cuanto a cómo enseñamos nosotros, o algunas veces damos catequesis sobre ese tema, y por lo general siempre se sabe decir, ay, qué lindo, la viuda dio lo que tenía, pero en el contexto, meterse en ese momento, en el lugar, estaba dándolo todo, como vos decías, y se quedaba sin comer. Y ahí estamos yendo a esta, para cumplir en la estructura del momento, y muchas veces yo lo llevo ahora al hoy, estamos haciendo lo mismo en nuestras parroquias o en nuestras iglesias, y nos olvidamos del ayudar al otro por estar O en cumpliendo con nuestra la estructura. sociedad, o en nuestra sociedad. Claro, sí, en lo amplio es así. A mí me gustaría, Yo estaba escuchando que desde el 2017 hasta hoy hemos tenido una inflación del 700%. No hay sueldo que alcance para emparejar la inflación. Es tremendo esto. Bueno, normalmente siempre pagan los platos rotos lo pagan los más débiles, las viudas, por ahí el tema de la educación, la salud. Bueno,
sí, con respecto a esa predicación o esa catequesis que vos decías, que pone a la viuda como ejemplo, hasta los curas hemos predicado eso y nos hemos equivocado, ¿no? No va por ahí la interpretación. Ay, qué buena la viuda, mirá, dio todo lo que tenía. No. Lo que Claro. Jesús está denunciando es una situación de injusticia, ¿no? Que le saca todo lo que esta mujer tenía para vivir. Entonces, bueno, esa es la interpretación, digamos, correcta de un Jesús que quiere el bien para todos, ¿no? No para algunos pocos. Muchísimas gracias. Bien. Gloria. No te escuchamos, Gloria. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Bien, gracias por el espacio y buen día a todos. Lo mío es una breve reflexión. Dios es verdadero Dios y verdadero hombre. Por lo tanto, está bueno que se indigne. Y nosotros, sin odiar, y nosotros, ante la injusticia, también debemos indignarnos. Pero indignarnos no para hacer... Dijiste algo, perdóname, dijiste algo importante, sin odiar. Sin odiar. Sí. Pero está bien indignarnos, porque si no lo hacemos y miramos tibiamente las injusticias por no reaccionar, bueno, somos tan injustos como lo que generó esa injusticia. No podemos ser tibios, tenemos que reaccionar, pero sin odio. Eso es bien, lo que... Pero gracias. Jesús era hombre también. Sí, sí, claro. Menos mal. Gracias. Gracias, Gloria. Eduardo. Sí, yo lo que quería preguntar es si esto de, digamos, del mercadeo en el templo, etcétera, vos hablaste, el regateo de la salvación, esta crítica, ¿cómo se relaciona o hasta qué punto no cuestiona todo el tema de las indulgencias, ¿no? Es una buena pregunta. Bueno, de hecho se cometieron injusticias con las indulgencias, y bueno, y la Iglesia tuvo que rectificar y poner orden justamente en el tema de las indulgencias, dando una interpretación. El que colabora mucho para una buena interpretación de las indulgencias, como ese tesoro que la Iglesia tiene gracias a la virtud, a los santos, ¿no? A los méritos de los santos, es justamente San Francisco de Asís, ¿no? Que no quiere que se paguen, ¿no? Que no se cobre, ¿no? Que no se cobre. Claro, dejamos el tema monetario, pero también podría traducirse en un te doy para que me des, en el ámbito, digamos, de la fe, de la relación. Bueno, el tema de las indulgencias hay que entenderlo desde la perspectiva de una solidaridad, desde la comunión de los santos. Entonces, si yo entiendo la comunión de los santos correctamente, rezar por los difuntos, digamos, aplicar las indulgencias a los difuntos, es un acto de caridad para con los difuntos. Sí, además la indulgencia no es del perdón, sino de la pena, ¿no? Del pecado. Si no hay Bueno, arrepentimiento... sí, yo no quiero entrar en más detalles, pero efectivamente, no solamente, es decir, ahí lo que, bueno, entraríamos en todo el mundo que nos va a llevar, nos vamos fuera de los capítulos 11, 12 y 13. Bueno, aquí leo una pregunta que dice, en Marcos 13, versículo 14, ¿se refiere a los últimos tiempos? Bueno, yo ya les dije que tenemos tres perspectivas de esta catástrofe, de este cambio, porque catástrofe del griego es eso, de esta inversión de las cosas. El primer, digamos, la primera alusión a esto, a este final, se refiere a la pasión, muerte y resurrección de Jesús. En un segundo momento podríamos interpretar
que se refiere al templo de Jerusalén, que efectivamente va a ser destruido en el año 70. Y finalmente, un tercer alcance, es el del fin del mundo. Pero ante todo se refiere a la pasión, muerte. Esto es lo que se da vuelta en el mundo, en la historia humana. Jesús, que muere ignominiosamente, ¿no? Muere donándolo todo, bueno, y que parece que todo se derrumbó y ya no hay más nada que hacer, este Jesús resucita, ¿no? Y fíjense que en el Evangelio de Marcos, ¿se acuerdan? Hemos dicho que a mitad del Evangelio Pedro dice, tú eres el Cristo. Bueno, va a ser en el momento en que Jesús expira, en el que Jesús muere, cuando el centurión, viéndolo morir de esa manera, no echando blasfemia, gritando, despotricando, acusando. No, Jesús muere, viéndolo morir de esa manera, lo reconoce como el Hijo de Dios, ¿no? Que vino a donarlo todo, ¿no? Y no cuando los fariseos y los escribas lo quieren, porque ya al comienzo del capítulo 11, ¿no? Dice, no lo matemos, perdón, del capítulo 14, no durante la fiesta, no sea que haya una, digamos, que se complique la situación entre la gente, que la gente lo empiece a defender. O sea, ellos no quieren matar a Jesús durante la fiesta de la Pascua, y lo terminan matando durante la fiesta de la Pascua. Esto está indicando que Jesús es el dueño de la situación. Él da la vida cuando Él decide darla. Es muy interesante esto, ¿no? Bien. Bueno, ahora, Adriana, ¿querés activar tu audio? Sí, esa era la pregunta que hice yo recién. Gracias. Gracias. Bien, no me di cuenta que era la misma, perdón. Sí, Aquí me llegó una pregunta sobre el Hosanna. Ajá, a ver. Sí, que me gustaría responder, porque yo también me la pregunté, y cuando fui leyendo, digo, ¿pero qué significa? Porque nosotros lo usamos en la misa, ¿no es cierto? Hosanna, ¿no? Bueno. Es una transcripción griega del arameo. En el arameo se dice Hosanna, que a su vez refleja el hebreo. Ustedes saben que hay unas pequeñas diferencias entre el griego y el arameo. Jesús hablaba arameo. Bueno, pero en hebreo se dice Hoshiana. Bueno, ¿qué significa? Salva, te ruego. Es una invocación a Dios para que proteja a la persona aclamada. La expresión después se convirtió en una simple aclamación, ¿no? Ya aparece esto en el Salmo 118. En el Antiguo Testamento se utiliza esta expresión cuando decimos, sálvanos, te rogamos, oh Señor. Ya le pedimos que nos salve a nosotros. Sálvanos. Entonces, mientras en el Antiguo Testamento, Hosanna es una oración, un grito para pedir la ayuda de Dios, en Marcos 11, 9 al 10, tiene más bien el sentido de una expresión de alegría y de homenaje. Hosanna al Hijo de David, ¿no? De hecho, se continúa, fíjense que es una cita de Marcos, es una cita del Salmo 118 que continúa diciendo, bendito el que viene en nombre del Señor. Es una cita directa del versículo 24 del Salmo 118. Originariamente, esto es bueno preguntárselo, ¿qué quiso significar esto en el Salmo 118? Originariamente pudo haber sido un saludo de bienvenida dirigido por los sacerdotes a los peregrinos que entraban en los atrios del templo. Entonces, la bienvenida que daban los sacerdotes, bendito el que viene en nombre del Señor, ¿no? Y como Jesús, también en el versículo 11, entra en el atrio del templo, es más que oportuno que se pueda aplicar esta cita. Así que ya saben de dónde viene el Hosanna, Bien. Del Salmo 118, que era una aclamación, un pedido de ayuda, Dios sálvanos,
que después termina siendo una simple aclamación, como diciendo una expresión de alegría, ¿no? Que va unido a la otra expresión del Salmo, bendito el que viene en nombre del Señor. Verónica, vos tenés otra pregunta para leer, ¿no? Sí, Fray, ¿podría recordar el significado o el sentido de Hijo del Hombre que vuelve a aparecer en 13:26? Sí, cómo no. Es muy importante esto. 13:26. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo entre nubes con gran poder y gloria. Ahí está. El Hijo del Hombre no es el hombre simplemente. El Hijo del Hombre es una figura que ya había sido empleada en el libro del profeta Daniel, y que es una figura celestial, que viene del cielo, viene entre las nubes del cielo. Ahora, aquí está lo maravilloso, que Jesús nunca habla de sí mismo diciendo yo. Jesús siempre habla en tercera persona y utiliza esa expresión Hijo del Hombre, ¿no? El Hijo del Hombre tendrá que ser crucificado, etc. Bueno, es interesante que en Jesús se unifican la figura de este Hijo del Hombre, personaje celestial que viene entre las nubes, con el siervo doliente del Señor del profeta Isaías. ¿Se dan cuenta? Es Jesús el Hijo del Hombre. Es Jesús aquel que viene de lo alto, que asume la condición de siervo y que al final de los tiempos va a venir entre las nubes del cielo. Es un personaje muy importante en la Biblia, un personaje celestial, y ahí está el mensaje más interesante, que este personaje que viene entre las nubes del cielo, antes pasa por la pasión, muerte y resurrección. Ahí está. Y se va a identificar con el siervo del Señor, del profeta Isaías, por ejemplo, siervo de Yahvé. Bien, bueno, acá hay otra pregunta muy interesante en la parte donde le hacen la pregunta sobre la autoridad y Jesús repregunta, ¿no aceptaron a Juan el Bautista? ¿El bautismo venía de Dios o de los hombres? Ellos no se animan a responder y Jesús no le responde. ¿Por qué? Sí. Es interesante esto. Es interesante el método que utiliza Jesús cuando entra en controversias o cuando tiene estos enfrentamientos con los fariseos. Sería interesante que nosotros aprendamos de Jesús también a utilizar este método, ¿no? Cuando nos hacen preguntas capciosas, sobre todo, responder con otra pregunta, o tomarnos un respiro y buscar otra. Entonces, en este caso, si Jesús... Entonces, Jesús no responde directamente a la pregunta que le hacen. ¿Con qué autoridad? Porque además es interesante la pregunta que le hacen los fariseos y los escribas. Jesús había echado a los vendedores del templo y no le dicen, ¿quién te dio autorización para hacer eso? Le preguntan, ¿con qué autoridad? ¿No? Exusía, ¿con qué autoridad realizas esto? ¿No? Entonces Jesús le dice, bueno, yo les respondo con qué autoridad, pero antes ustedes díganme si el bautismo de Juan viene del cielo o viene de los hombres, ¿no? Y entonces los pone frente a una situación que ellos dicen, bueno, si respondemos que viene del cielo, Jesús les va a decir, entonces ¿por qué no le creyeron? Evidente. Y si viene de los hombres, tenían miedo al pueblo, porque consideraban que Juan era un profeta. Entonces, como Jesús los ve indecisos, le digo, bueno, si ustedes no me responden, yo tampoco les voy a responder. Y los deja sin respuesta. Genial. Bueno, otra pregunta tiene que ver con la interpelación de un escriba sobre el primer mandamiento. Ajá, bien. Donde ahí Jesús le hace toda la explicación, después otro le hace como una interpretación, y Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios. Y a continuación nadie más se atrevía a hacerle preguntas. Si podés agregar algo sobre esa explicación del primer mandamiento. Sí, es interesante que la pregunta es en singular. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Y Jesús le contesta. El primero es,
escucha a Israel, está citando el Deuteronomio capítulo 6 Jesús. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hasta ahí podríamos decir Jesús ya le respondió. Pero Jesús sigue hablando y dice, el segundo es, o sea, habla de un segundo mandamiento Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí Jesús está citando el libro del Levítico. Y después dice, no existe otro mandamiento en singular mayor que estos. O sea, la genialidad de Jesús es que está unificando dos mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo, en uno solo. Y lo considera como si fuera uno solo. ¿No? Le dijo el escriba, muy bien, maestro, tienes razón al decir, bueno, y le repite, ¿no? Y Jesús, acá no es que le, digamos, no es capciosa, es sincera, la respuesta del escriba es honesta, es sincera. Por eso Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. ¿No? No estás lejos. Acá hay una nota de la Biblia de Jerusalén. Único texto de los sinópticos en que Jesús felicita a un escriba. Es el único texto. Según Marcos, el escriba tiene buena fe y su intención no es malévola, no es malintencionado, ¿no? Jesús no recibe ninguna adhesión en Mateo, por ejemplo, pero consigue la aprobación de algunos escribas en el Evangelio de Lucas, capítulo 20, por su respuesta a la pregunta sobre la resurrección. Aquí el escriba aparece casi como un discípulo entusiasta y consigue la aprobación del propio Jesús, ¿no? Y así se concluyen en Marcos las tres controversias con una nota positiva que contrasta con las severas palabras que vienen a continuación. Es interesante esto, ¿no? Del mandamiento. Es Jesús el que unifica, estaban separados en el Antiguo Testamento. Es Jesús el que unifica el amor a Dios y el amor a los hermanos, al prójimo, ¿no? Como a uno mismo. Y además es interesante que Jesús cita el Deuteronomio, donde dice, el texto comienza diciendo, escucha Israel. En realidad el primer mandamiento es ese, escucha Israel. Nosotros no escuchamos, es un imperativo, escucha Israel. Nosotros vamos adelante como sordos, ¿no? No, lo primero es escuchar. Nosotros no estamos acostumbrados a... Dios viene a nosotros y nosotros no lo escuchamos. Esto es dramático. Entonces, por eso es importante. Escucha a Israel. Entonces, escucha a Israel lo que te dice la palabra de Dios. Ama a Dios con toda tu fuerza, pero también a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Gracias, Martín. Bueno, aquí hay una pregunta más como metodológica. Dicen, dado que el próximo sábado será el último encuentro y vamos a terminar con Marcos, si nos podés dar consejos de leer lo que queda entero, cómo prepararnos para el próximo encuentro. Sí, ante todo tengo que decir que no vamos a terminar con Marcos. No es que terminó el curso, cerramos la Biblia y ya la ponemos de nuevo. La Biblia no existe si no se la abren, ¿no es cierto? Bueno. Sí, bueno, lo que les recomiendo es leer los capítulos que quedan, de modo particular los capítulos 14, 15 y 16, del capítulo 16 hasta el versículo 8. ¿Por qué? Porque acá se discute, los estudiosos discuten mucho el final de Marcos. Si abren la Biblia, van al capítulo 16, ¿no? Que es el encuentro de las mujeres con este joven en el sepulcro, frente al sepulcro.
podríamos decir que el texto de Marcos, propiamente dicho, termina en el versículo 8. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Y en la Biblia de Jerusalén aparecen puntos suspensivos. Es un final de sorpresa, ¿no es cierto? Lo que viene después, los versículos 9 al 20, que fueron agregados al texto de Marcos, el texto canónico, es una recopilación de las apariciones de Jesús resucitado que aparecen en los otros evangelios, ¿no? Es aceptado como canónico, es decir, como regla de la fe. Y por eso se aparece, pero el Evangelio de Marcos termina, digamos, en el versículo 8. Los Bien, otros, sí, es una novedad para más de uno, me imagino, que no se espera esto. Entonces, léanse todos los capítulos 14, 15 y 16 de Marcos, y con esto concluimos la lectura, pero no terminamos con Marcos. Bien, bueno, estamos ya llegando casi al final. Hay una pregunta más que dice que es si podés agregar algo más a este versículo de no es un Dios de muertos, sino de vivos, después de la explicación de quién es, va a ser mujer, de los 7 maridos y todo eso. Bueno, sí, es un Dios de vivos, un Dios que camina en la historia humana. Por eso se menciona a Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Un Dios de vivos, no de muertos. Por eso están en un gran error, ¿no? Nosotros estamos llamados a la vida. Hemos nacido, podríamos decir, para no morir jamás. No todo el mundo acepta esto. Mucha gente piensa hoy que, bueno, todo se cocina acá, se termina acá, empieza y termina aquí. Y no es así, no es así. Cada uno de nosotros vino a este mundo porque fue pensado desde toda la eternidad antes de nacer, antes de ser concebidos y antes de nacer, antes de venir al mundo. Fuimos pensados amorosamente por Dios, un Dios de vivos. Entonces, si Él hizo posible que nosotros viniéramos a este mundo, ¿no? Bueno, por supuesto con la colaboración humana, obviamente, no es para que todo termine en la muerte, ¿no? Sino para que nosotros podamos vivir más allá de la muerte física. Es un tema tal vez difícil de comprender, pero hemos nacido para no morir jamás. Quien usa este lenguaje, claro, porque ya me estoy yendo del Evangelio de Marcos, pero bueno, tiene su fundamento en esta expresión del Antiguo Testamento, que aparece en el libro del Éxodo, en el encuentro de Moisés, con Dios, ¿no es cierto? Cuando ve que la zarza está ardiendo y no se consume, ¿no? Cuando Dios le revela su nombre realmente, le dice, yo soy el que soy, ¿no? Ejye, Asher, Ejye, es la expresión hebrea, ¿no? Yo soy el que soy, que se puede traducir, yo estaré donde ustedes estarán. Que después en el Evangelio de Mateo va a ser, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Y el hecho de no morir jamás yo lo encontré en el Evangelio de Juan, ¿no? Volvemos al relato de Marta y María, capítulo 11 de Juan, en la resurrección de Lázaro, que en realidad es una reanimación. Lázaro después va a morir, ¿no? Entonces, pero es un anticipo, ese capítulo 11, de la muerte y resurrección de Jesús. O sea, el texto dice así, en el diálogo muy interesante entre Marta y Jesús, ¿no? Jesús dice,
yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. ¿No? Ahora estamos a pocos días de celebrar los fieles difuntos, ¿no? Primero el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, y después el de los difuntos. Bueno, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, dice Jesús. Pero es más importante para mí lo que viene a continuación. Y todo el que vive, cada uno de nosotros que estamos escuchando ahora, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Fíjense que la dice por la negativa, no dice vivirá para siempre. Dice en manera negativa, no morirá jamás. Y el gran estudioso Dodd, un estudioso protestante, dice que es más filosófico la negación de algo que es, de algo que es temporal. Es más filosófico negar algo que de suyo es temporal, que afirmar la perpetuidad en el tiempo de lo que es estrictamente intemporal. Es muy difícil esta frase de Dodd, a mí me llevó una semana comprenderla, pero logré entender que sí, la negativa es mucho más importante que la afirmación. No morirá jamás significa he nacido para no morir jamás. Porque decir vivirá para siempre es una afirmación temporal, que se circunscribe al tiempo, el lenguaje que utilizamos. Pero si yo utilizo la negación, no moriremos jamás. Pasaremos, sí, por la muerte física, pero el yo de la persona está llamado a no morir jamás. Gracias. Elina. Buen día. ¿Cómo están todos? Pase bien. Escucho, gracias. ¿Puedes hablar más fuerte? Sí. Vuelvo un poquito atrás. Escucha Israel. Sí. Escucha Israel. La reflexión es, hacemos lo que podemos en el camino de la vida. Nos comportamos como todos los actores de la Biblia, de los evangelios. Ocupamos todos los espacios, todos los lugares de cada uno de los personajes, siempre nos identificamos con todos. Y Dios nos ama eternamente, o sea, no moriremos jamás. Es complicado de creer todo esto, ¿no? Esta es la reflexión. Sí, bueno, la realidad a veces no sé si nos identificamos con todos los personajes, pero ciertamente la Biblia nos permite identificarnos con muchos personajes, y entonces por eso podemos aprender, porque en realidad lo más importante es aprender, es poder aprender y crecer en la fe, y entonces por eso identificarnos. Esto es muy, muy lindo para cuando uno quiere rezar con un texto bíblico. Nosotros podemos rezar con un texto. ¿Por qué? Porque nos podemos poner en el lugar de los personajes, tratar de imaginar que estamos ahí presentes, ¿no? Que yo, cuando Jesús le habla a los discípulos de la viuda, o desenmascara a los fariseos, o cuando Jesús cuenta una parábola. Es muy útil para la oración personal entrar en los distintos personajes, ¿no? Y claro, vamos a ver que a veces nos identificamos con uno, a veces con otro, y bueno, siempre se puede aprender, ¿no? Bueno, Martín, bueno, ahí Adriana pregunta, ¿los elegidos siempre tienen el camino del martirio? ¿Quién pregunta esto? Adriana Paola, no sé si querés abrir el audio. Bueno, la palabra mártir significa testigo. Si es en ese sentido, sí, todos estamos llamados a dar testimonio. Ahora, el derramamiento de sangre es un don de Dios. El mártir por derramamiento de sangre es un don de Dios. ¿Por qué digo que es un don de Dios? Porque no es por nuestra propia virtud y fortaleza, sino porque Dios le da la fuerza
a los mártires para que derramen su sangre, para que se entreguen como Jesús libre y voluntariamente a la muerte. Esto es muy importante tenerlo presente. Libre y voluntariamente, ¿no? Y no siempre los que matan, matan in odium fidei, por odio a la fe católica, ¿no? Pero cuando se da esta conjunción de que los que matan, matan in odium fidei, por odio a la fe católica o a una virtud relacionada con la fe, como la justicia, la caridad, y cuando la víctima, digamos, se entrega como Jesús, libre y voluntariamente a la muerte, ahí tenemos un mártir, y hay muchos mártires, hay más mártires en estos últimos 50 años de la Iglesia que en los 3 primeros siglos de la Iglesia. O sea que, y una de las iglesias que más mártires tiene, que yo visité, es la iglesia coreana. Corea del Sur, sobre todo, tiene muchísimos mártires. Sí, sí, de esos que derramaron su sangre. Pero mártires, en sentido etimológico, somos todos. Mártir es testigo. Bueno, todos estamos llamados a ser mártires, tanto de manera incruenta como de manera cruenta, si el Señor así nos lo regala, nos lo permite. Claro, al dar testimonio de la palabra, al transmitir, somos mártires también. Ese es el sentido. Claro que sí. Aunque Dios no quiere la muerte de nadie, no quiso la muerte de su Hijo, pero bueno, la vida es así, uno se dona y en la donación a veces te dan un palo por la cabeza. Está bien, gracias. Bueno, para respetar el tiempo, hay un montón de mensajes de agradecimiento, después te los hago llegar, Martín. ¿Y querés darnos la bendición? Sí, con mucho gusto. Cerrar. Bueno, les pido una oración, como siempre, un Ave María. Yo les pido una Ave María, seguro que, un rosario no, un Ave María, seguro que lo van a hacer. Y con mucho gusto va la bendición para ustedes y sus familiares. El Señor esté con ustedes. El Señor los bendiga y los proteja. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Vuelva su rostro hacia ustedes y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y sus familiares y permanezca para siempre. Nos vemos entonces.